Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero se la estén pasando bien con este encierro, esta situación que se está dando en el mundo. Y pues yo aquí trayéndoles un video más. Tengo todo el tiempo del mundo igual que ustedes, entonces pues vamos a ponernos a trabajar y a distraernos un poquito. ¿Qué les traigo el día de hoy? El día de hoy ya es tarde por la noche. Bueno, está oscureciendo apenas y estamos aprovechando que las aguas están calmadas, como quien dice. Para los que no sepan, el generador de olas tiene un controlador con un sensor de luz que cuando oscurece, el generador de olas se pone en un modo que es corriente muy tenue durante la noche para no molestar a los peces ni a los corales. Y cuando el sensor de luz detecta luz, como ahorita, porque encendí esta luz, el generador de olas se vuelve a activar y se reactiva la corriente en todo el acuario. Entonces vamos a aprovechar que son aguas calmadas, apaguemos la luz. Y al apagarse la luz, la bomba se pone en modo aguas calmadas, como quien dice, y pues ya está más tranquilo todo. ¿Qué hacemos el día de hoy? El día de hoy quiero mostrarles algo que generó mucha curiosidad en una publicación de Instagram que hice sobre mi almeja. Esta almeja que está aquí, que llevo aproximadamente 3 o 4 meses con ella y que ha estado creciendo brutalmente. Las almejas son excelentes filtradores de agua, o sea que nos ayudan mucho para la filtración natural en el acuario. Se la pasan filtrando el agua que pasa a través de ellas. Aquí a un lado tengo una trachi que pues es su fiel compañera. Esta de aquí está preciosa y pues aquí se hacen compañía. Otra cosa importante que tengo que decirles de las almejas: si ustedes compran una, al momento de seleccionarlas, sean precavidos y analicen bien la parte baja de la almeja. De hecho tengo un esqueleto de almeja aquí a la mano. Les voy a mostrar lo que les quiero decir. Miren, este es el esqueleto de una almeja, exactamente el mismo que esta de aquí. Esta almeja se enfermó y ya no se pudo recuperar. Y lo que yo les quiero explicar, que si en algún momento dado ustedes llegan a comprar una almeja, que normalmente también son más pequeñas, se fijen en esta parte de aquí. En esta parte debe sobresalir una carnosidad que se le llama pata. Es como una patita que se vería más o menos así, o más pequeña, ¿no? Como mi dedo. Esta patita o esta carnosidad les sirve a las almejas para situarse en el lugar que más se sientan cómodas, y una vez que lo encuentren se fijan a él y ya no hay manera de que las retires. Es por eso que donde las venden las ponen sobre unos tubos de PVC para que no toquen el fondo y la patita quede libre, para que el momento que tú la compres te la puedas llevar fácilmente. Y si en dado caso accidentalmente se llega a pegar a una roca, te tienes que llevar la almeja con todo y roca. Pero es muy importante, eso sí, nunca tratar de separar la almeja de donde esté fijada, porque podemos dañar la patita que está aquí abajo y entonces la almeja al poco tiempo muere. Y pues como les digo, son preciosas, consumen mucho calcio. Bueno, mucho es un decir, pero consumen más calcio que un coral de cualquier otro tipo. Consumen gran cantidad de calcio y como son filtradoras, pues les encanta comer. Y esta de aquí es una glotona. Entonces lo que les quiero, déjenme apagar la luz. Entonces lo que les quiero explicar en el video de hoy es qué le doy de comer a mis corales. ¿Cuál es la bomba o la receta que les doy
porque mucha gente me pregunta que cada cuánto hay que darles de comer y que si los corales se mueren de hambre. Déjenme decirles que no tienen que preocuparse tanto por eso. La mayoría de los recursos que ellos necesitan la obtienen de la luz y de un agua estable con micro y macro elementos. Entonces, alimentarlos de más podría traernos problemas en el acuario por los excesos de nutrientes. Yo lo que hago es darles de comer una vez al mes aproximadamente, y con eso es más que suficiente para mantenerlos contentos. Las eufilias, como estas que están aquí, consumirán este alimento que les voy a mostrar a continuación, igual que la trachi, la almeja, las acantastreas, los zoántidos, las ricordeas, inclusive las acros con sus pólipos extendidos, como estos que estamos viendo aquí, atraparán todo el alimento disponible. Aquí también, bueno, déjenme mostrar. Se los voy a mostrar con mi lupa, que por cierto un día me lo recalcaron y tienen toda la razón. La tengo aquí de adorno y no la usamos. Miren, pueden observar ahí, lo hacen para atrapar la mayor cantidad de alimento que pueden. Igual esta colonia de aquí arriba, ahí se puede observar los pólipos extendidos, y así la mayoría de las acros tienen sus pólipos extendidos. Les voy a mostrar la bomba que yo preparo una vez al mes, ya les digo, aproximadamente, para darles de comer a estos muchachos, y el espectáculo estará enfocado aquí, porque verla comer es un deleite. Vamos a darles de comer a estos muchachos. Es un licuado súper potente y que me ha ayudado mucho a mantener mis corales con buena coloración y saludables, sobre todo las eufilias y esta almeja con la trachi. Estos dos de aquí se han mantenido muy bien con esa alimentación. Vamos a pasar de este lado, y aquí déjenme retirar el lente naranja, y ahora sí, aquí les voy a preparar la receta. Por cierto, todo esto que ven aquí es lo que le doy de comer a los peces, que también les haré un video aparte de todo lo que le doy a mis peces de cada uno de los acuarios que tengo, ¿sale? La dieta que les doy a cada uno de ellos. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que le doy a los corales. Para empezar, vamos a tener que tomar agua del acuario con un pequeño vaso o recipiente. Es muy importante que sea de Mickey Mouse para que la receta amarre. Y bueno, la mezcla que hago para alimentar a los corales es la siguiente. Voy a colocar 2 cuadritos de maíz congelado, y esto lo hago con un propósito, para que los peces se entretengan. De hecho se me fueron 3 cubitos sin querer, pero bueno, para que los peces se entretengan comiendo el maíz y dejen a los corales comer en paz su alimento. El maíz lo van a aprovechar los peces, obviamente, y los corales con pólipos grandes como las eufilias. Entonces ponemos los cubitos de maíz, y a continuación voy a poner Reef Roids. Estos Reef Roids son buenísimos, todos los corales los aprovechan muy bien, y lo que hago es poner 3/4 de cuchara aproximadamente, y lo ponemos en nuestra mezcla. A continuación voy a poner la misma cantidad, pero de este alimento que es de fauna marina, que se llama Coral Sprint, que también es una maravilla, y luego pondremos la misma cantidad, pero de este que se llama Coral Frenzy, que es una chulada también, y que por cierto ya se me está terminando. Central Reef, si me estás viendo, por el amor de Dios, mándame uno. Y ponemos la misma cantidad, y de ahí nos vamos a pasar a Rico F, que es de la marca Aquaforest, y que este sobre todo es para que se alimenten las ricordeas o los hongos que tenemos en el acuario. Les encanta. ¿Qué más le vamos a poner? Yo le agrego AF Vitality, que como casi todos los productos de Aquaforest es la misma dosis, 1 gota por cada 100 litros. Mi acuario es de aproximadamente 600 litros, así es que vamos a agregar una
2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo voy a hacer con este otro que es AF Energy. Todos estos son vitaminas y aminoácidos para los corales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que todos ellos las aprovechan muy bien. Ahora vamos a poner aminoácidos, que es Aminomix. Otras 6 gotas. Y por último vamos a poner de Coralin Soch Coral Vitalizer. Este también es súper bueno, que de la misma manera que Aquaforest es una gota por cada 100 litros. Este licuado lo vamos a mezclar bien y hasta que esté todo disuelto y los cubitos estén descongelados, lo vamos a agregar al acuario. Déjenme revolverlo y ahorita vuelvo con ustedes. Listo amigos, ya está mi mezcla preparada y el siguiente paso que vamos a dar, miren nada más qué vista tan preciosa. Nada más que me deshaga de esta diatomea horrible que se ve ahí café. Y este acuario va a lucir espectacular. Oigan, por cierto, este imán me ha cambiado la vida. Si pueden conseguirlo, adelante, se los recomiendo totalmente. Con este quitas perfectamente toda el alga coralina que te estorba. Es una maravilla. Y además les voy a enseñar un truquito para que vean que aquí siempre aprenden algo nuevo. Este imán por la parte trasera tiene una malla para limpiar la superficie del vidrio, y cuando hay, por ejemplo, como el alga coralina o otro tipo de suciedad que se adhiere muy fuerte al vidrio y que no la puede quitar la esponja, entonces está esta cuchilla. Y hay un truco y una forma para voltear el imán sin tener que meter la mano al acuario. ¿Están listos? Ok. Ahí les va, tienen que retirar el imán, voltearlo rápido y pegarlo a un lado de la otra parte, y este solito se tiene que voltear. Vamos a ver si podemos lograrlo. 3, 2, 1. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Y ahora aquí está la parte con la fibra o la esponjita para limpiar. Pero si te encuentras con algo más rudo que no lo quita la esponjita, entonces aplicas esta y lo volteas. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí vamos a darle de comer a estos muchachones. El siguiente paso será apagar la bomba de retorno. Listo. Esto lo hago principalmente para evitar que el alimento se vaya por el overflow y termine en el sump y el skimmer lo elimine o que sea un desperdicio. Entonces, para evitar esos problemas, apagamos la bomba de retorno. Ya está. Estos locochones ya saben que van a comer. Este pez payaso es la locura. Vean esto, casi se quiere salir del agua cuando piensa que le van a dar de comer. A ver si se acerca. Bueno, es todo un show. Miren. ¿Ya ven? Se quiere salir. Si tuviera patas ya se hubiera salido este muchacho. Ven, acércate. Ven, aquí hay comida, mira. Ahí hay comida. A ver si viene. Ahí está. Bueno, ese es algo especial. Ya lo verán comiendo cuando haga el video de lo que le doy de comer a mis peces. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la almeja, ¿ok? Mientras ahí un vistazo rápido de esta preciosura de corales. Y bueno, ahora sí, lo que voy a hacer es vertir el líquido aquí en la parte de arriba. La bomba sigue prendida, pero en el modo de corriente muy tenue, y en cuanto la almeja detecte el alimento, verán cómo empieza a filtrar el agua. ¿Sale? Déjenme fijar la cámara y en este momento voy a empezar a vertir el alimento. ¿Listos?
Y bueno amigos, pues así es este espectáculo que disfruto una vez al mes aproximadamente, ver cómo se alimenta la almeja. No creo que tarde mucho la Trachi en sacar sus pólipos, y pues es algo que les quería mostrar, cómo es que alimento a mis corales, sobre todo esta almeja que es una hermosura. Y por supuesto que todo el acuario está aprovechando este momento. Como pueden ver aquí, el coral, déjenme traigo la lupa, ha retraído los pólipos porque atrapó alimento, y pues literalmente se están dando un festín. Las ricordeas de igual manera están empezando a cerrarse porque están tomando todo el alimento disponible, al igual que los zoántidos aquí. Toda esta colonia ya cerró, ¿se dan cuenta? Todo el acuario está aprovechando el alimento que acabo de poner. Bueno, y una vez que agregué todo el menjurje, lo dejo así durante unas 2 horas aproximadamente, y luego vuelvo a prender la bomba de retorno. Esto yo lo hago en mi acuario con mis corales. Ustedes hagan su receta y vayan probando con el paso del tiempo lo que mejor les resulte, ¿ok? Esto es lo que yo le pongo a mi acuario. Por el momento, muchachos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Darle like, suscribirte, compartir. Yo soy Pepe Naker. Este es el acuario marino, y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Estos Reef Droids son buenísimos, todos los corales los aprovechan muy bien, y lo que hago es poner una cucharada. ¡Ay!